Al despertar su interés en tan notable cumplimiento de la profecía, estos estudiantes de la Biblia empezaron a observar detenidamente la profecía más larga en el tiempo de Daniel, descrita en el capítulo 8. La predicción se encuentra en el versículo 14, en respuesta a una pregunta hecha sobre el tiempo que la visión cubría. ¿Cuándo Dios haría algo? Sobre el poder desolador que pisoteaba su santuario y su pueblo, la respuesta es la siguiente. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. El estudio de este periodo de tiempo ha intrigado a los estudiantes de la Biblia por cientos de años. Eruditos judíos, desde el comienzo del siglo VIII, y eruditos cristianos, desde finales del siglo XIII, han identificado los 2300 días como 2300 años. Pero aunque muchos siguieron estudiando esta profecía, su significado seguía siendo un misterio. No debe sorprendernos, porque en Daniel 8, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que el período de 2300 días años no se cumpliría hasta el tiempo del fin. Y en Daniel 12, Dios ordena al profeta a sellar su libro hasta ese mismo tiempo. Evidentemente, el significado de la profecía de los 1300 años no debería entenderse claramente hasta que el tiempo de su cumplimiento estuviese cerca. Isaac Newton fue uno de los hombres más brillantes que haya existido, quien formuló las leyes de la gravedad y algunas leyes del movimiento, quien también descubrió los secretos de la luz y el color. Pero muchos no saben que Newton escribió más sobre teología que sobre ciencia, pues él era un gran estudiante de las profecías de la Biblia. En su libro sobre Daniel y Apocalipsis, describió un principio significativo relacionado con la profecía y su cumplimiento. Es un principio tan importante que Jesús lo expresó a sus discípulos 2 veces en la noche anterior a su muerte. Se encuentra en Juan 13 y 14. En el capítulo 14 Jesús dijo, y ahora os lo he dicho antes de que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Isaac Newton creía que el designio de Dios era que su pueblo extendiera las profecías solamente cuando el tiempo de su cumplimiento se presentase. Y este principio profético se basa en los hechos de la historia. Cuando Roma gobernaba el mundo occidental, un gran grupo de estudiantes contemporáneos de la profecía reconocieron la identidad y el destino del cuarto imperio profético. Cuando Roma empezó a dividirse, otro grupo de personas describieron el temor que tenían del surgimiento del anticristo. Cuando el pequeño cuerno papal reveló el real carácter e identidad, una gran multitud de reformadores atestiguaron del cumplimiento de la profecía en muchos países. El Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad, para que no quede ninguna duda a menos que uno sea un ignorante obstinado. Cuando los 1260 años llegaban a su fin, esto también fue proclamado en el Viejo y Nuevo Mundo. Pero en el siglo XIX, el foco de interés en diferentes continentes y países y entre todos los grupos denominacionales eran los 2300 años de Daniel 8. Y uno de esos testigos fue el predicador bautista que llegó a ser el líder en los Estados Unidos del gran movimiento que enfatizó la segunda venida de Cristo al comienzo del siglo XIX, Guillermo Miller. ¿Pero qué clase de hombre fue Guillermo Miller? Miller nació en Massachusetts en 1782. Cuando él tenía 4 años de edad, su familia se mudó a Lowhampton, Nueva York. Siendo el mayor entre 16 niños, su madre, que temía a Dios, le enseñó a reverenciar la Biblia como la revelación de Dios al hombre. A la edad de 21 años, Miller se casó con Lucy Smith y luego se mudaron a la cercana ciudad natal de ella, Pulteney, Vermont. Al separarse de la influencia religiosa de su madre, Miller fue atraído por la filosofía del deísmo, promovida por sus amigos. Para el deísta, Dios es una clase de autor ausente que no tiene ningún interés en su creación. En consecuencia, la oración, la Biblia o la noción de un Salvador no tiene significado. En su libro Apología y Defensa, Miller más tarde describió esta experiencia.
Llegué a la conclusión que la Biblia era de concepción humana y la descarté completamente. Pero Miller poseía cualidades personales que incitaban a otras personas a confiar en él. Llegó a ser el sheriff asociado y lugarteniente de la Guardia Nacional del estado de Vermont. Durante la Guerra Americana de 1812, fue ascendido a rango de capitán en el ejército de los Estados Unidos. En el verano de 1814, peleó en la famosa batalla de Plattsburgh, uno de los conflictos decisivos de la guerra. Las fuerzas americanas estaban inquietas ante los bien entrenados y disciplinados ingleses, quienes eran 3 veces más numerosos que ellos. Pero la sorprendente victoria sirvió para crear dudas en la mente de Miller, pues el éxito en la guerra parecía ser la obra de una fuerza más poderosa que la humana. En 1815, Miller regresó a Lowhampton y edificó en un terreno de 80 hectáreas esta cómoda casa de 2 pisos cerca de un bosque de arces. Aunque ahora creía en un ser supremo, todavía no creía que Dios había dado alguna revelación por escrito. Sin embargo, un día, al convencerse de su iniquidad, comenzó a preguntarse cómo un ser justo podría salvar a los violadores de su ley. De repente, la personalidad de un Salvador se le impresionó vívidamente. Sintió que podía confiar en la misericordia del mismo. ¿Pero existía ese Salvador? A fines de 1816, él aceptó a Jesús como su Salvador y amigo en la iglesia bautista de Hampton, y la Biblia llegó a ser un deleite. Pero sus amigos deístas fueron ágiles en desafiar su nueva fe en las Escrituras como la revelación de Dios.